Continuamos con más acá en Primera Hora. Hemos llegado ahora al segmento de recomendaciones médicas, que bien que arrancamos esta semana con excelentes tips y consejos, y es por ello de que ya se encuentra con nosotros el doctor Adrián Coulson, que es neurólogo, y el día de hoy vamos a estar hablando de la depresión, podríamos decir, esa pandemia mundial que afecta las emociones y que muchas personas suelen callar, pero ahora desde el punto de vista neurológico. Buenos días. Buenos días Álvaro, buenos días a todos los televidentes. Aquí pues iniciando diciembre y como siempre hablando de temas que son de muchísimo interés, de demasiado interés para la población. Y hoy tocaremos un tema que es, como ya lo mencionabas, una de las pandemias más grandes y más nefastas que ha azotado a la población mundial, como son los trastornos depresivos. Y algo muy interesante, la depresión muchas veces empieza de forma silenciosa, algo pequeño, y luego se va agravando muchísimo más. Y lamentablemente hemos conocido el caso de que personas hasta que se quitan la vida por esta situación en la que pasan. Sí, fíjate que es bien interesante el tema de la depresión porque muchas veces es diagnosticada de manera tardía. Conceptualizando un poco, la depresión es una sensación recurrente de tristeza, falta de motivación y alteración de las actividades de la vida diaria. Muchas veces el paciente con depresión puede comenzar por síntomas no tan claros, como por ejemplo aislarse, perder la motivación de las actividades que antes le gustaba. Por ejemplo, a gente que dice, bueno, diciembre a mí me gusta, pero ahora ya no. Personas que tienen que convencerse todos los días para sentirse bien. Hay un sistema de clasificación o definición que utilizan los psiquiatras, utilizamos los médicos, porque algo que yo quiero aclarar, que la depresión, si bien es cierto, el especialista es el psiquiatra, todos los médicos, igual que el tema anterior que fue la ansiedad, todos los médicos deberíamos de tener nociones y altos índices de sospechas. Estos sistemas de clasificación es el DSM-5, el CIE-10, que solo basta ir a leer cuáles son aquellos puntos que el paciente va a presentar, conocerlo y el paciente ya puede empezar a sospechar o diagnosticar la depresión en un paciente, el médico. Y estamos hablando de que no necesariamente tiene que ser un médico psiquiatra, puede ser un médico general, puede ser de hecho cualquier médico que está atendiendo a un paciente y lo ve con un cambio del estado de ánimo, con muchos síntomas en la consulta, debe de sospechar estos trastornos afectivos. Y en el caso de que llegue a diagnosticarlo, ahí sí, referirlo al especialista. Algo muy interesante, hay muchas personas de que cuando ya empiezan a ver los pequeños síntomas o esas señales que nos da de que no todo está bien, una normalidad, hay algo que la gente dice, no, yo esto lo puedo sobrellevar, y en ocasiones dejan pasar mucho el tiempo y esto va como convirtiendo en una bola de nieve que va en caída. Ahora, ¿cuándo es el momento en el que la persona, luego de que ella se da cuenta de estas señales, la persona tiene que ir de inmediato o donde el psicólogo o donde el neurólogo? Fíjate, ahí yo pudiera decir, Álvaro, que hay 3 filtros. El primero es el reconocimiento y la aceptación por parte del individuo que algo no está bien, en su estado afectivo. Y aquí es un problema porque las personas comienzan a justificarlo. No, pues si es que está bien, que ahorita yo me siento un poco así, porque la situación económica, porque tengo un problema con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo, esto yo lo puedo superar solo. Entonces ese es el primer tabú, la falta de aceptación o reconocimiento del propio individuo que las cosas no están bien. Lo segundo es el tabú social. Fíjate que es bien interesante que en la consulta, cuando tú estás sospechando que el paciente tiene un trastorno depresivo y tú lo envías al psicólogo, el paciente tiene una reacción de negatividad a lo mismo impresionante. Es decir, si tú le dices al paciente, vea, usted tiene que ir donde el cardiólogo, el paciente sí, claro que sí, pero tú le dices, tiene que ir donde el psicólogo. O si el asunto se ve muy grave, que va a requerir medicamento, tú le dices, tú tienes que ir donde el psiquiatra. Dicen aquella frase que debería dejar de existir, lo estoy repitiendo respecto a la semana anterior, es yo no estoy loco, ¿por qué me envía? Ese es el segundo filtro. Entonces la gente siente
que su familia, que la sociedad, que en su trabajo lo van a tipificar, lo van a discriminar por este problema. Y el tercer tabú que yo considero que existe en la atención oportuna de la depresión es el mismo conocimiento del médico. Muchas veces los médicos, y lo digo como una crítica general a nosotros, nos hemos vuelto muy biologicistas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que encontrar una lesión. Si no, pues si no está la lesión, pues no pasa nada. O si el paciente llega, por ejemplo, con muchos síntomas, como dolor, como problemas gástricos, como mareo, a veces el paciente se sienta frente a ti, te enlista una cantidad de síntomas impresionantes que tú no puedes ubicarlos en una enfermedad específica. Y cuando le hacemos la pregunta, ¿cómo está su estado de ánimo?, el paciente a veces se suelta a llorar, el paciente te empieza a decir que tiene demasiados problemas. Entonces el paciente puede llegar somatizando muchos síntomas que, si no se tiene un alto índice de sospecha, puede pasar desapercibido por el médico. Y es algo bien importante porque hay un tiempo demasiado prolongado desde que inician los síntomas hasta que se acude a ayuda o hasta que un médico identifica esto. Y eso va en contra del pronóstico. Mientras más tiempo pasa sin diagnosticarse, más tiempo va a pasar sin tratarse, y ahí pueden haber consecuencias nefastas. La expresión más alta de la depresión es el suicidio, y ahí nosotros miramos muchas personas, inclusive muchos famosos, Robin Williams, por ejemplo, Van Gogh, por ejemplo, Hans Berger, por ejemplo, Marilyn Monroe, y pudiera mencionar una lista interminable de personas que se han suicidado. Y cuando uno hace un análisis retrospectivo de estos casos, venían con trastornos depresivos desde hace mucho tiempo. Mira Álvaro, cómo está esto de grave. Aproximadamente del 4 al 6% de la población mundial va a tener depresión o tiene depresión. Y esto es un poco más inclinado hacia las mujeres. Por ejemplo, las mujeres andan entre el 6% de depresión y los varones entre el 4%. Por decirte algo, esto representa, por ejemplo, en cifras norteamericanas, más de 200, o cifras mundiales, perdón, más de 280 millones de personas con depresión. Es decir, es una gran pandemia. Y si nosotros vamos a buscar todo el tema de suicidios, es realmente un problema de salud pública, y tristemente muchas veces el paciente buscó ayuda, pero no fue tratado de la mejor manera. Así que aquí un mensaje importante es que cuando algo no esté bien, yo sienta que no está bien en mi estado de ánimo, yo tengo que buscar ayuda. Porque si no, esto puede ser tan grave como cualquier otra enfermedad. Es decir, si un infarto agudo del miocardio nos asusta porque nos puede matar, la depresión también nos puede matar. A paso lento lleva a todas las personas incluso a finales desastrosos. Y algo que mencionaba usted, que muy pocas veces las personas prestan atención o toman acción en ello, es cuando por la depresión empezamos a somatizar. El cuerpo empieza a reaccionar de diferentes formas, y hay gente que he conocido incluso que en sus cuadros de depresión también tiene enfermedades de la gastritis, otro tipo de enfermedades, dolores de cabeza, y todo esto se va agravando un poquito más incluso en la salud física. Mira, yo tengo 4 síntomas que, si bien es cierto, pueden ser otra cosa, pero cuando el paciente presenta estos 4 síntomas que voy a mencionar, debemos de investigar un trastorno depresivo. Número 1, dolores de cabeza. Número 2, trastornos del sueño. Número 3, problema gástrico, ya sea estreñimiento, diarrea, dolor en la boca del estómago, la famosa gastritis. Y número 5, que pudiera decir que la persona ha reducido o ha evitado muchas actividades de la vida diaria. A veces, por ejemplo, yo le pregunto al paciente, ¿cómo estás en tu rendimiento escolar? ¿Cómo estás en tu rendimiento laboral? Entonces el paciente viene y te dice, no, ¿sabes qué, doctor? Es que yo ya he reducido, a veces me han llamado la atención en los adolescentes o en los adultos que están estudiando, en los niños. Mire, es que las calificaciones
están disminuyendo, yo ya tengo que luchar todos los días en la mañana por ir al trabajo o ir a la escuela, yo me siento con falta de energía, yo la verdad que me he estado tomando oxigenantes cerebrales, pero esto no me funciona, porque este es un problema que aquí ya lo hemos abordado en el programa, pero en este tipo de enfermedades se ve más notorio, que es la automedicación. A veces como hemos mencionado, el tema del tabú y todo eso, el paciente va a buscar por sus propios medios, se va luego a una farmacia, el que atiende en la farmacia no tiene entrenamiento, mire, es que yo tengo falta de energía, y le dicen, ¿sabe qué? Tómese este medicamento, tome este oxigenante cerebral, tómese esta vitamina, pero realmente ese es un error, porque ni lo va a mejorar, tal vez hay un poquito de mejoría por algo que se llama efecto placebo, que es que la persona cree en el medicamento y transitoriamente siente un poquito de mejoría, pero ahí no hay ningún diagnóstico y más bien esto puede dar la falsa sensación de la persona que se está tomando un tratamiento, pero la enfermedad va creciendo, como tú lo decías, en un efecto de avalancha hasta que puede tener las consecuencias nefastas como es el suicidio. Y no solo el suicidio como tal, porque el suicidio es el acto culminado. Actualmente le decimos la autoeliminación. Pueden haber, por ejemplo, estas formas frustres que tal vez no lo logró, la persona se intentó ahorcar y no lo logró y quedó con serias secuelas. Entonces aquí viene otro tema importante, todo lo que va a representar para la familia y para el propio individuo. Y como lo repito, y ahí sí soy bien incisivo, muchas veces en la consulta nosotros atendemos pacientes y le digo, mire, pero la verdad que usted tiene un trastorno depresivo, con todos estos síntomas que usted me dice, palpitaciones, todos los síntomas que usted me está presentando, y obviamente después de hacerle evaluaciones y no encontrar una enfermedad importante, le decimos, mire, hay que considerar que esto sea una depresión, debo de enviarle a los especialistas para que me ayuden a hacerle el diagnóstico. ¿Y cuánto tiempo usted tiene de estar con estos síntomas? No, doctor, tengo 5 o 6 años y ha acudido a médicos. Sí, doctor, he andado a todos lados, pero nadie me había mencionado esto. Debemos nosotros los médicos tener en mente que una probabilidad puede ser la depresión y que puede tener múltiples facetas, ya sea de las perspectivas sociales, de la perspectiva orgánica, no solamente el tema emocional. Y eso se tiene que quedar bien claro. Y algo que también hay que tener en cuenta es esos detonantes que llevan a todas las personas al punto de la depresión o que empiezan en este proceso de la depresión. ¿Cuáles podrían ser esos factores que pueden afectar incluso el trastorno del sueño? ¿Puede ser uno de ellos? Mira, qué buena pregunta. En realidad la depresión es multifactorial. ¿Qué quiere decir multifactorial? Hay una predisposición genética, hay factores ambientales, hay factores anatómicos, inclusive hay factores sociales relacionados a la depresión. Muchas personas o muchas familias que conviven en la misma zona geográfica, bajo las mismas circunstancias sociales, etcétera, etcétera, y tienen, por ejemplo, alguna tragedia, algunos van a tener como consecuencia una depresión y otros no. Esto nos habla que hay una variabilidad importante respecto a la respuesta al trastorno depresivo. Entonces hay muchos factores implicados y cada uno de estos factores deben de ser analizados en la persona. Por ejemplo, si toda la familia o la mayor parte de la familia tiene un trastorno depresivo, seguramente hay una fuerte predisposición genética. Pensemos, por ejemplo, en lugares, en situaciones bélicas, como por ejemplo la guerra, por ejemplo, en lugares donde se han expuesto a muchas tragedias naturales. Esas personas van a tener un trastorno afectivo, obviamente. Pero es importante hacer una diferencia entre cuando es una reacción a un evento, algunos dicen una depresión reactiva, y cuando es algo ya más crónico. Es obvio y es lógico que si yo tengo una pérdida, un familiar que tiene alguna pérdida, voy a tener una sensación de tristeza, y eso no es para nada malo. Es decir, uno cierra un ciclo de duelo frente a un evento, y cuando hablamos de duelo no solo hablamos de una muerte, hablamos de una situación económica, de la pérdida de un trabajo, de un cambio importante en el estilo de vida. Todo eso me va a generar un duelo. Pero ¿cuál es lo importante? Que el duelo va a tener fases, va a tener etapas, y el individuo va a llegar a recuperarse. ¿Cuál es el problema?
Cuando el individuo no se logra recuperar, eso se queda fijo a través del tiempo y empieza a tener demasiadas implicaciones en sus actividades de la vida diaria. Y ahora, ¿cuál sería la recomendación para todas aquellas personas que de hecho ya han conocido o ya han visto esa alerta de lo que posiblemente sea el inicio de lo que es la depresión en su caso? Y ahora, ¿qué es el paso al siguiente? ¿Qué es lo que hay que dar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, mira, antes, Álvaro, si me permite, antes de contestarte esa pregunta, quería hacer la relación entre lo que es la depresión y las enfermedades neurológicas. Algo bien importante es que no toda depresión está alejada de enfermedades orgánicas. Y esta puede ser causa o consecuencia. Por ejemplo, los pacientes con cáncer, el 25% de ellos van a tener depresión. Y el cáncer va a ser una enfermedad crónica, por lo tanto ellos van a tener este tema de depresión a lo largo de la enfermedad que puede durar años y requieren tener un tratamiento. En ese caso, pudiéramos hablar de una consecuencia. Pero también la depresión está relacionada a muchas enfermedades neurológicas degenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Por decirte algo, el 60% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, y alguna literatura habla de un poco más, van a tener un estado de depresión. Y aquí es una relación bastante difícil de saber cómo es, o sea, se establece la relación, pero la causa no está bien clara, ya que puede presentarse antes, durante o después del diagnóstico de la enfermedad. Se piensa que hay un tema biológico en la depresión. A través del advenimiento de la tecnología, con estudios de mucha precisión, se ha demostrado que los pacientes con depresión tienen cambios en el metabolismo cerebral de áreas específicas que se encargan de los estados de ánimo. Esto quiere decir que el tema de la depresión como un síntoma o como una enfermedad estrictamente no orgánica cada vez es más cuestionable. Cada vez nosotros estamos pensando más que la depresión tiene una base orgánica, tiene una base metabólica, y tan es así que cuando nosotros tratamos a los pacientes con depresión, le damos sustancias que van a venir a intervenirle en la bioquímica a través de diferentes neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la norepinefrina, la dopamina. Entonces, esta relación entre la depresión y enfermedades orgánicas es más tenue de lo que se piensa. Y algo muy importante es en la depresión que comienza después de los 50 años. Si un paciente joven me viene con depresión, yo pudiera pensar que el trastorno es primario. ¿Qué quiere decir? Que no voy a encontrar, digamos, otra enfermedad asociada más que la depresión y las consecuencias de la depresión. Pero cuando un paciente, después de los 50 años, que no había tenido un trastorno depresivo en la adolescencia, por ejemplo, inicia con un trastorno depresivo, yo siempre le digo a los psiquiatras que llegan allá a rotar conmigo, búsquenle un inicio de enfermedad degenerativa. Muchos pacientes con enfermedad de Alzheimer comienzan con depresión y ese es un síntoma inicial, un síntoma prodrómico que debe de alertar y hacer que el médico profundice en el estudio del individuo para que podamos tratar la enfermedad de manera temprana. En conclusión, pudiera decir que la depresión es una enfermedad heterogénea, multifactorial, afecta a diferentes grupos etarios, puede ser primaria o estar asociada a una enfermedad, y que como médicos tenemos la obligación de conocerla, de saber los sistemas de definición internacionales como el DSM-5 y el CIE-10, y a los pacientes que por favor no se queden en casa. Tener depresión no debe ser un motivo de vergüenza. Es una enfermedad como cualquier otra. Es una enfermedad que no se debe despreciar y que puede ser muy grave. Así que, amigo televidente, usted tiene que buscar atención. Tiene que buscar a un profesional para que su vida pueda recuperarse de una manera normal. Y ahora sí, a tu pregunta, ¿cuáles son esos síntomas de alarma? ¿Cuáles son esos síntomas de alerta que nos hacen decir, no, ¿sabes qué? Tengo que buscar ayuda? Por ejemplo, anedonia, falta de ánimo, dificultad para levantarse en la mañana, tener que convencerse que tengo que hacer mis actividades día a día,
tener, por ejemplo, falta de apetito o exceso de apetito, estar teniendo que comer a cada momento, falta de interacción social. Antes me gustaba ir a las reuniones, ahora no me gusta ir a las reuniones. Encerramiento, ahora prefiero más tiempo en mi cuarto. A veces yo pienso que está muy asociado a las adicciones del celular. Tengo que buscar una alegría, tengo que buscar un TikTok para sentirme bien, porque si no tengo a ese celular en frente mío, ya no me siento bien. Y también importante, que no se debe dejar de mencionar, disminución del apetito sexual. Más del 90% de esta impotencia en los varones, falta de líbido en las mujeres, puede estar relacionado a un trastorno depresivo y nunca se piensa, o si no se piensa, nunca se va a diagnosticar. Muchas gracias, doctor. Excelente la información, y todas las personas también que puedan estar pasando por esta situación, sobre todo también buscar ayuda es el primer paso. Es lo más importante, y es por ello que me gustaría que nos comparta sus números de contacto, donde usted atiende y qué atención puede dar a todos los pacientes con depresión. Claro que sí. La depresión tiene tratamientos y tiene múltiples tratamientos. Dentro de ellos, por ejemplo, el apoyo psicológico, la terapia cognitiva conductual, buscar cómo reducir aquellos factores que me llevan a la depresión, tratamiento farmacológico. Hay una serie de medicamentos impresionantes que pueden ayudar a la depresión. En Neurofarma nosotros tenemos un grupo multidisciplinario de atención que van desde psicólogos, psiquiatras, neurólogos, internistas, es decir, un equipo multidisciplinario en donde, de acuerdo a la complejidad del caso, vamos a ir valorando cada uno de los profesionales implicados en este tema. Bueno, nuestros números de contacto es el 222-33-200, ahí van a aparecer en pantalla, y estamos ubicados pues en Managua, en Estelí, en Juigalpa, y ahí pues para servirles de la mejor manera, como siempre lo hemos hecho en Clínica Neurofarma. Muchísimas gracias, doctor Coulson, por esa excelente información para todos nuestros amigos televidentes, y gracias por acompañarnos como cada lunes. Nosotros vamos a quedar hasta acá con el segmento de recomendaciones médicas con este tema tan importante, y ahora nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con Samantha Molina. Adelante.